Antes de que el sur se convirtiera en el escenario más prolongado de la guerra, hubo una frontera más antigua, más cercana y no menos sangrienta. Allí, donde el río Maule marcaba el límite extremo del avance imperial, se enfrentaron dos mundos que aún no se comprendían. Ese territorio, fértil y disputado, fue durante años un espacio de choque constante, donde la violencia se volvió cotidiana y la frontera se sostuvo con sangre y fuego. El Maule no era solo un río, era una línea de separación real, reconocida incluso por los propios conquistadores. Al norte de sus aguas, el dominio español avanzaba con dificultad. Al sur, comenzaba un territorio que no podía ser controlado sin pagar un precio alto. Allí habitaban los picunches, pueblos agricultores y guerreros, organizados en comunidades que conocían bien la tierra que defendían. Cuando los primeros intentos de avanzar más allá del Maule se hicieron evidentes, la resistencia no tardó en manifestarse. Los caminos eran inseguros, los asentamientos precarios y las expediciones constantemente hostigadas. Cada incursión encontraba oposición. La tierra no estaba vacía ni dispuesta a ser tomada sin lucha. El Maule se transformó así en una frontera viva, sostenida tanto por la geografía como por la voluntad de quienes la habitaban. Las campañas que intentaron quebrar esa línea enfrentaron una guerra distinta a la esperada. No hubo sumisión rápida ni alianzas fáciles. Los picunches conocían los valles, los pasos y los ritmos de la tierra. Sabían cuándo sembrar, cuándo moverse y cuándo combatir. Esa relación profunda con el territorio les permitió resistir durante años, obligando al invasor a mantenerse en guardia permanente. La violencia fue temprana y persistente. Los ataques se producían en momentos inesperados, golpeando puntos vulnerables y retirándose antes de que pudiera organizarse una respuesta efectiva. Los asentamientos recién fundados ardían con facilidad, y los intentos de establecer control estable fracasaban una y otra vez. La frontera del Maule no se conquistaba, se sostenía a duras penas. Las crónicas hablan de un territorio peligroso, donde cada avance exigía hombres, armas y recursos que el imperio no siempre podía sostener. La distancia con los centros de poder y la hostilidad constante convertían cada expedición en una apuesta arriesgada. La guerra en el Maule no ofrecía gloria rápida, solo desgaste continuo. Para los picunches, la defensa del territorio no era una empresa expansionista, era una necesidad. La tierra garantizaba alimento, continuidad y pertenencia. Perderla significaba someterse a un orden ajeno, desconocido y amenazante. Por eso, la resistencia no fue un episodio aislado, sino una postura sostenida en el tiempo. El río, con sus crecidas y cambios de cauce, reforzaba esa defensa natural. Cruzarlo implicaba exponerse, dividir fuerzas y perder movilidad. Los defensores conocían esos momentos de debilidad y los aprovechaban. La frontera se volvía así un espacio dinámico, donde la naturaleza y la estrategia se entrelazaban. A medida que la presión aumentaba, la violencia se intensificó. Las represalias se hicieron más duras, los castigos más severos. Sin embargo, lejos de quebrar la resistencia, estos actos reforzaron la determinación de defender el territorio. El Maule comenzó a adquirir fama de frontera peligrosa, un límite que no podía cruzarse sin consecuencias. Esta guerra temprana marcó el carácter del conflicto que vendría después más al sur. En el Maule se aprendieron lecciones que no serían olvidadas: que la tierra podía resistir, que la guerra no siempre se ganaba con superioridad material, y que la frontera no era solo una línea en un mapa, sino un espacio de conflicto permanente. Así se forjó la frontera de los picunches, no como un acuerdo pacífico, sino como un límite impuesto por la resistencia y la violencia. Sangre y fuego acompañaron cada intento de avance, y el río Maule quedó inscrito en la historia como uno de los primeros grandes muros que detuvieron la expansión. Allí comenzó una guerra que, aunque menos recordada que otras, fue decisiva para comprender el carácter del conflicto en el sur. Una guerra temprana, dura y persistente, que anticipó lo que vendría después. Con el paso de los años, la frontera del Maule dejó de ser solo un límite defensivo y se transformó en un espacio de guerra constante. No existía allí una paz verdadera, sino una tensión permanente que estallaba en violencia con frecuencia. Cada intento de avanzar más allá del río encontraba resistencia, y cada retroceso dejaba heridas abiertas que alimentaban nuevos enfrentamientos.
La guerra se volvió parte del paisaje. Los valles cercanos al Maule, fértiles y bien regados, eran codiciados por su capacidad de sostener poblaciones y abastecer expediciones. Precisamente por eso se convirtieron en escenario recurrente de choques armados. Los picunches defendían estos espacios con determinación, conscientes de que perderlos significaba abrir la puerta a una ocupación irreversible. La tierra era el corazón del conflicto. Las expediciones que se internaban en la zona lo hacían con cautela extrema. Las rutas eran conocidas solo parcialmente, y la información disponible era siempre incompleta. Los defensores aprovechaban esa incertidumbre. Los ataques no buscaban una confrontación directa prolongada, sino desorganizar, aislar y desgastar. Una columna mal orientada podía quedar atrapada entre ríos, quebradas y cerros, sin posibilidad de maniobra. La guerra en el Maule se caracterizó por su rapidez y su dureza. Los enfrentamientos eran breves, pero violentos. Un ataque exitoso bastaba para incendiar asentamientos, destruir reservas y obligar a retiradas apresuradas. La reconstrucción era lenta y muchas veces inútil, pues el siguiente golpe no tardaba en llegar. Así, la frontera nunca se estabilizaba del todo. La respuesta imperial fue igualmente dura. Se organizaron castigos ejemplares, incursiones punitivas y campañas destinadas a sembrar el miedo. Sin embargo, estas acciones no lograron el efecto esperado. Lejos de quebrar la resistencia, reforzaron la convicción de que no había espacio para la convivencia bajo dominio ajeno. La violencia se retroalimentaba, creando un ciclo difícil de detener. El Maule se convirtió en un territorio temido. Los relatos de la época lo describen como una frontera peligrosa, donde la vida era incierta y la muerte podía llegar sin aviso. Los asentamientos al norte del río vivían en alerta constante. Los caminos eran vigilados, las estancias fortificadas y las noches transcurrían bajo la sombra de un posible ataque. Para los picunches, esta guerra no era un acto aislado de rebelión, sino la defensa continua de su mundo. La organización social se adaptó a la amenaza permanente. La vigilancia, la preparación y la transmisión de información se volvieron tareas cotidianas. Cada comunidad sabía que la seguridad dependía de la cooperación y del conocimiento compartido. La geografía jugaba un papel decisivo. El río Maule, con sus crecidas impredecibles, separaba y protegía. Los valles ofrecían alimento, pero también rutas de ataque. Las colinas y quebradas permitían observar y ocultarse. El territorio no era un escenario neutral. Era un aliado para quienes sabían leerlo y un obstáculo para quienes lo desconocían. A medida que la guerra se prolongaba, la frontera adquirió un carácter simbólico. El Maule dejó de ser solo un río para convertirse en un límite cargado de significado. Cruzarlo implicaba desafiar no solo a quienes lo defendían, sino a una historia de resistencia ya consolidada. Cada incursión llevaba consigo el peso de fracasos anteriores. Esta guerra temprana marcó profundamente la forma en que se entendería el conflicto más al sur. Las lecciones aprendidas en el Maule influyeron en estrategias posteriores, tanto de avance como de defensa. Se comprendió que la conquista no sería rápida ni sencilla, y que la resistencia indígena podía sostenerse durante largos periodos. Así, los valles del Maule se convirtieron en un laboratorio de guerra fronteriza. Allí se ensayaron métodos, se cometieron errores y se pagaron precios altos. La frontera no avanzaba, pero tampoco retrocedía del todo. Permanecía en un equilibrio inestable, sostenido por la violencia y la determinación. La guerra seguía abierta, y aunque aún no alcanzaba la magnitud de los conflictos posteriores, ya mostraba su carácter implacable. El Maule ardía una y otra vez, recordando que la frontera no se imponía solo con decretos, sino que se disputaba con sangre y fuego. Con el paso del tiempo, la frontera del Maule se endureció. Lo que al inicio había sido una línea inestable, sostenida por enfrentamientos esporádicos, se transformó en un escenario de guerra recurrente, donde la violencia dejó de ser excepción y pasó a formar parte de la rutina. La persistencia de la resistencia obligó a redoblar los esfuerzos, y con ello llegó una etapa marcada por el castigo sistemático y la respuesta obstinada de quienes se negaban a ceder. Las campañas punitivas se volvieron más frecuentes y más severas. Las incursiones buscaban destruir cosechas, arrasar aldeas y tomar cautivos,
con la intención de quebrar la capacidad de sostener la vida en los valles disputados. El objetivo ya no era solo avanzar, sino impedir que la resistencia pudiera reconstituirse. Sin embargo, estas acciones encontraron un límite claro. La tierra seguía ofreciendo refugio, y el conocimiento del territorio permitía anticipar y eludir muchos de estos golpes. La resistencia picunche no se sostuvo mediante grandes concentraciones ni batallas abiertas. Su fortaleza residía en la dispersión y en la capacidad de reorganizarse tras cada golpe. Cuando una zona era castigada, otras permanecían activas. Cuando una comunidad era forzada a replegarse, encontraba apoyo en redes antiguas de parentesco y cooperación. La guerra no destruía el tejido social, lo ponía a prueba y lo reforzaba. El Maule, en este contexto, adquirió un carácter aún más simbólico. Cruzarlo implicaba internarse en un territorio donde la autoridad externa era frágil y siempre discutida. Las expediciones avanzaban con cautela, sabiendo que cada jornada podía terminar en una emboscada o en una retirada forzada. La incertidumbre era constante, y esa inseguridad minaba la posibilidad de establecer un control duradero. Los asentamientos al norte del río comenzaron a adaptarse a esta realidad. Se fortificaron, redujeron su radio de acción y aceptaron que la frontera no podía moverse sin un costo enorme. La guerra temprana había demostrado que el avance no era inevitable ni irreversible. Cada intento encontraba una respuesta, y esa respuesta se alimentaba de la experiencia acumulada. En los valles y quebradas del Maule, la vida continuaba bajo la sombra del conflicto. La siembra, la recolección y el intercambio no se detuvieron, pero se hicieron más cautelosos. La vigilancia era permanente. El territorio se leía con atención, buscando señales de movimiento extraño. La guerra no había destruido la relación con la tierra, la había vuelto más consciente y estratégica. Las crónicas de la época, escritas desde la distancia, tendieron a reducir este conflicto a episodios aislados, sin captar su continuidad ni su profundidad. Sin embargo, para quienes vivieron en la frontera, la guerra era una presencia constante. No se medía en grandes fechas, sino en la repetición de ataques, retiradas y reconstrucciones. Era una guerra de larga duración, aunque no siempre reconocida como tal. Con el paso de los años, la frontera del Maule dejó una marca duradera en la memoria colectiva. Fue allí donde se consolidó la idea de que el avance hacia el sur no sería fácil ni rápido. La resistencia picunche mostró que la defensa del territorio podía sostenerse incluso frente a un enemigo persistente y mejor armado. Esa lección no sería olvidada. El conflicto no concluyó con una victoria clara, ni con un tratado definitivo. La frontera se estabilizó de manera precaria, sostenida por el agotamiento mutuo y por la aceptación tácita de los límites impuestos por la resistencia y la geografía. El Maule permaneció como un espacio de tensión, donde la guerra había dejado cicatrices visibles e invisibles. Esta etapa final del conflicto temprano no fue un cierre, sino una transición. Las formas de resistencia y de control ensayadas en el Maule influirían en guerras posteriores, más al sur. La memoria de esta frontera sangrienta acompañó a generaciones enteras, recordando que la tierra no se entregaba sin lucha. Así, sangre y fuego marcaron el Maule no solo como un límite geográfico, sino como un símbolo de resistencia temprana. Una guerra olvidada por muchos, pero fundamental para comprender la historia de las fronteras del sur y la persistencia de quienes defendieron su mundo frente al avance inevitable. Con el transcurrir de los años, la frontera del Maule dejó de ser un espacio de avance inmediato y se transformó en un límite asumido, aunque nunca plenamente aceptado. No fue el resultado de una victoria decisiva ni de una sumisión completa, sino de un equilibrio forzado, sostenido por el costo humano y material que implicaba intentar cruzarlo una y otra vez. La guerra temprana había demostrado que aquella tierra no podía ser dominada sin consecuencias profundas. El desgaste fue acumulativo. Cada expedición que fracasaba, cada asentamiento que debía abandonarse, cada campaña que exigía hombres y recursos sin garantizar resultados, reforzaba la idea de que el Maule no era una frontera transitoria. Era un muro impuesto por la resistencia y por la geografía. La violencia constante no logró quebrar la determinación de quienes defendían los valles, pero sí obligó a replantear las ambiciones de expansión inmediata. Para los picunches,
La permanencia en el territorio fue una forma de victoria silenciosa. Aunque la presión nunca desapareció, lograron sostener su mundo durante un tiempo decisivo. La defensa del Maule no fue una gesta única, sino una sucesión de decisiones cotidianas. Resistir, reconstruir, adaptarse y volver a resistir. Esa persistencia dio forma a una frontera que perduró más de lo esperado. El río siguió cumpliendo su doble papel. Fue barrera natural y símbolo. Sus crecidas marcaban los ritmos de la guerra, y su cauce recordaba que no todo podía ser atravesado por la fuerza. La frontera no estaba solo en el agua, sino en la memoria de los enfrentamientos que la habían definido. Cada intento de cruzarla llevaba consigo el recuerdo de fracasos anteriores. Con el tiempo, la atención se desplazó hacia otros territorios más al sur, donde la guerra adquiriría dimensiones aún mayores. Sin embargo, lo aprendido en el Maule no se perdió. Las estrategias, los temores y las precauciones nacidas en esta frontera temprana influyeron en conflictos posteriores. El Maule fue una escuela de guerra, tanto para quienes avanzaban como para quienes resistían. La historia posterior tendió a opacar este episodio. Las guerras más largas y más documentadas eclipsaron la importancia de esta frontera inicial. Pero sin el Maule, sin la resistencia picunche y sin esta guerra temprana, no puede entenderse el carácter del conflicto que marcaría al sur durante siglos. Aquí se trazaron las primeras líneas de una confrontación prolongada. La frontera no fue un accidente ni una pausa. Fue una consecuencia directa de la resistencia. Sangre y fuego no lograron imponer un dominio absoluto, pero sí dejaron cicatrices profundas. La violencia transformó el territorio y a quienes lo habitaban, pero no borró su identidad ni su vínculo con la tierra. Al final, el Maule quedó como testigo silencioso de una guerra olvidada. Sus riberas guardaron la memoria de enfrentamientos sin gloria oficial, pero con un impacto duradero. Allí se demostró que incluso en los comienzos de la expansión, la resistencia podía imponer límites reales. Hablar de la frontera del Maule es recordar que la historia no avanza en línea recta. Está hecha de avances detenidos, de proyectos truncados y de territorios que se niegan a ser absorbidos sin lucha. Los picunches, con su resistencia temprana, dejaron una huella que el tiempo no logró borrar del todo. Así se cerró esta etapa, no con paz verdadera, sino con una frontera que perduró más allá de las campañas y los decretos. Un límite construido con sangre y fuego, sostenido por la determinación de quienes defendieron su tierra cuando el mundo intentaba avanzar sobre ella.